En realidad es no codiciarás, lo que sigue del pasaje, y quiero que tengamos la referencia de este pasaje que leímos ya de Deuteronomio 6. Y luego haremos referencia también al texto de Romanos capítulo 7. Estaremos entre estos dos, en realidad tres, junto con el pasaje de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5. Hermanos, estamos al final de esta serie de predicaciones de los 10 mandamientos. Hemos dilatado un buen rato, hemos tardado en esto. Ha sido benéfico, ha sido muy bueno, didáctico. Hemos aprendido varias cosas que sabíamos, algunas confirmado, algunas que no sabíamos. Pero una cosa importante es que hemos aprendido o hemos sido instruidos por la palabra del Señor acerca de que lo más importante es amar al Señor por sobre todas las cosas y luego también al prójimo como a uno mismo. Está establecido en los 10 mandatos estas dos verdades, estas dos enseñanzas. Hemos pensado, hablado, hemos meditado sobre la importancia primordial, esencial, de que en primer lugar nuestra adoración tiene que estar dirigida al Señor, porque es el Señor que nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos puso en una condición distinta de regenerados. Ahora nosotros tenemos un estatus distinto, ya no de condenación y con una condena terrible de infierno, pero ahora tenemos nosotros la promesa por ser elegidos por el Señor, rescatados por Él, llamados por Él de ser su pueblo, un pueblo que tiene que saber las normas de conducta que Dios exige. Hemos también establecido que los 10 mandamientos, los preceptos de Dios, no solamente son para las personas creyentes, es para cualquier persona. Todas las personas del mundo tienen que estar sujetos a esta ley. Algunos que no son creyentes, diría el apóstol Pablo, tienen en su corazón grabada la ley. Es decir, que cualquier persona que no es creyente no contemplaría la posibilidad como algo loable, por ejemplo, matar. Es decir, que cada ser humano tiene en su corazón escrita la ley. La diferencia es que para el que no es creyente y el que no será creyente nunca, aún y el cumplimiento de esta ley, que es imposible, pero si llegara a cumplir el 99.9% de la ley, esto le llevaría, por supuesto, al infierno. Cumplir el 100% es imposible. Nadie, absolutamente nadie, pudiese cumplir con la ley completa. Salvando, sobre todo, que no solamente está en estos 17 versículos de Éxodo 20 o de Deuteronomio 5, sino que la ley está prácticamente en todo el libro de Éxodo y más en todo el libro de Levítico. De tal manera, entonces, que la ley es un asunto un poco complicado, del cual hablaremos un poquito más adelante. Hoy, pues, el último sermón de la serie. El próximo domingo predicaré sobre la Reforma Protestante para cerrar la semana de la Reforma el próximo domingo, y a partir del siguiente estaré ocupando todo el mes de noviembre para hablar de las profecías de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo, y en diciembre del cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento, culminando con el nacimiento de Cristo. Entonces debe de venir. Estaremos noviembre hablando de las profecías del nacimiento de Cristo y en diciembre del cumplimiento de dichas profecías en esta serie de sermones. El próximo año ya es otra historia. Nos concentramos entonces en el mandato. Quiero que note que el capítulo 6 de Deuteronomio, escrito por el mismo autor que escribió Éxodo 20, el libro de Éxodo, está diciéndole Moisés al pueblo acerca de lo que tienen que hacer con estos mandamientos. 10. Y les está diciendo a ellos que la importancia de los mandatos no es solo aprenderlos de memoria. Ahora en la escuela dominical estamos en esta tarea. Nos estamos aprendiendo los 10 mandamientos de memoria y hay varios hermanos que ya lo están haciendo muy bien. Esa sería una tarea para toda la iglesia, aprender de memoria los 10 mandamientos. No estamos obligados a esto, aunque es bueno, necesitamos hacerlo para tenerlos grabados en el corazón y en la mente, pero no solamente es aprender de memoria o conocer los mandamientos o poder enumerar los mandamientos, incluso explicar cada uno de los mandamientos. La tarea principal que tenemos en cuanto a los mandamientos es una que está descrita en este capítulo 6 del libro de Deuteronomio escrito por Moisés. Dice él, para que los pongáis por obra.
Vea cómo lo dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. Hay que ponerlos por obra. Para temer a Jehová nuestro Dios, guardando sus estatutos, dice el texto. Y además tenemos que enseñárselos a toda nuestra familia, a nuestros hijos, dice la Escritura, y al hijo de nuestros hijos. Todos los días tenemos que estar en esta tarea. Debo de mencionar pues que los 10 mandamientos es una tarea para todos los creyentes. No solamente tiene que ser una tarea de una predicación de una vez en el año y después quién sabe después cuánto, sino que en casa deberíamos de tener memorizados todos en casa los libros, los 10 mandamientos, y meditar en estos mandatos. Y por cierto, una vez teniéndolos en la mente, dice el texto, ponerlos por obra. Ponerlos por obra. Entonces, la idea es que trabajemos diligentemente en poner por obra. Hemos aprendido esto sobre todo en los mandamientos que tienen que ver con las relaciones horizontales con el prójimo. Hemos establecido la verdad, por ejemplo, de que no matar no solamente es no matar y ya, ¿no es cierto? Dijéramos nosotros, ya puse por obra el no matar porque no he matado a nadie, pero ponerlo por obra es la parte implícita del mandato, es lo que no dice en el texto, pero que después en el Nuevo Testamento lo dice. No solamente no matar es correcto, ponerlo por obra es buscar de manera deliberada preservar la vida. Eso es ponerlo por obra. No hurtar, no robar, no hurtar, no solamente es decir, yo ya lo puse por obra porque yo no he robado nada, sino deliberadamente buscar el bien del otro, proveer para el bien del necesitado. Muy importante. No solamente no adulterar tiene que ver con que yo no me he metido con nadie, sino incluso deliberadamente ser leal de manera deliberada y procurar el bien para mi cónyuge. Esto es ponerlo por obra. No solamente es poner por obra no levantar contra nuestro prójimo falso testimonio. Dijéramos, yo no he hablado mal de nadie. No es solamente dejar de hacerlo, sino deliberadamente hablar bien del otro, aunque nos caiga mal. Aunque no tenga aparentemente nada bueno. Lo que hay detrás de esto es que nuestro prójimo también es hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que tenemos que poner por obra, y hemos estado hablando a lo largo de todo este tiempo de cómo se pone por obra los mandatos. Desde luego que hablamos también de estos mandatos que tienen que ver con la relación con Dios, verticales, en donde poner por obra es tener un culto correcto delante de Dios, es rechazar la idolatría, es deliberadamente adorar al Creador del cielo y de la tierra. Poner por obra el día de reposo es dejar de hacer todo lo que estoy haciendo el domingo. En 6 días trabajar y hacer toda la obra, y el domingo dedicarlo deliberadamente al Señor. Esto es poner por obra. Y Moisés le dijo a los israelitas, estos estatutos y mandamientos que yo te mando hoy son para ponerlos por obra. Hemos visto todos los mandatos. Ahora nos encontramos con el último que tenemos que evaluar, que tenemos que analizar. Este último mandato que nosotros tenemos está también en Deuteronomio 5:21 y en Éxodo 20:17. Lo leeré en Deuteronomio. Dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La tradición mexicana solamente menciona no codiciarás. Con esto parece ser que está completo el mandato. Sin embargo, hay una serie de expresiones más adelante que son incluyentes y por supuesto importantes. Mientras que los otros mandamientos tienen que ver con actos que salen del cuerpo, que salen de nosotros, que son deliberados, ¿no? Este mandato no. Por ejemplo, cuando pensamos en matar, estamos hablando de algo que hacemos. De hurtar, algo que hacemos. De levantar contra el prójimo falso testimonio es algo que hacemos, ¿no? De adulterar es algo que hacemos. De tal manera que los mandatos anteriores, sobre todo los de la segunda tabla, la mayoría, todos en realidad menos tienen que ver con lo que hacemos, con lo que deliberadamente hacemos, y que la Biblia nos manda no hacer, y al contrario hacer lo que es correcto.
terminan los 10 mandamientos con algo que ya no va sobre lo que hacemos, sino que apunta al corazón del creyente, al corazón del hombre. Va pues no solamente en aquellas cosas que hacemos, sino lo que está anidado en el corazón del ser humano. Porque el asunto de codiciar no tiene que ver con algo que hacemos, sino con algo que está dentro de nosotros. Que incluso la codicia es un pecado, ¿no? Codiciar es un pecado que no es perceptible. Puede ser que todos estemos cometiendo este pecado y nadie nos enteremos. Es un pecado cómodo, como los pecados ocultos, ¿no es cierto? Porque los pecados ocultos, afortunadamente, nadie los conoce. Dios sí. Y Dios, conociendo el corazón del hombre, ha mandado en este mandamiento: no codiciarás, porque conoce el corazón del hombre y sabe que en el corazón del hombre existe este pensamiento malévolo, persiste este deseo perverso de codiciar. Y entonces apunta entonces al corazón del hombre el mandato y le está diciendo a aquellos, a los destinatarios, pues a los que están en el monte y luego recordando la ley en Deuteronomio, y a nosotros a la larga como lectores implícitos, nos está diciendo que debemos tener cuidado no solamente de lo que hacemos, sino tenemos que tener cuidado de lo que sentimos y anhelamos, de lo que deseamos, de lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Dice la Escritura que aun y cuando alguien cumpliera con todos los mandamientos, pero fallara en uno, sería culpable de todos. Aun y cuando nosotros hayamos cumplido los 9 anteriores, este nos hace culpables de todos. Ese es un pecado que todos cometemos. Ese es un pecado, como los otros también, que está anidado en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahora estamos aquí enfrente con el asunto de no codiciarás. Quiero que note la forma del mandato. El mandamiento dice: no codiciarás, y enumera una serie de cosas: la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno. Menciona una serie de circunstancias. Hace unas semanas atrás, estudiando estos textos, viendo un video que me encontré por ahí, escuché a un predicador hablando y haciendo una predicación como de 1 hora de cada uno de estos conceptos. Y él decía: no debes de codiciar la casa de tu prójimo por esto, y hacía un análisis. Y no debes de codiciar la mujer de tu prójimo y hacía un análisis. Y se iba uno a uno de estos elementos. Me parece que la intención del pasaje no está en describir cada cosa, porque sería interminable. Nos quedamos nosotros en la forma del mandato con la expresión: ni ninguna otra cosa de tu prójimo. Cuando nos encontramos en la Biblia en este texto, después de ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, está haciendo o incluyendo todas las cosas del prójimo. Pero todas las cosas. Puede ser que haya cosas no mencionadas en el texto, pero la codicia en sí mismo de cualquier cosa del prójimo es un pecado. Es un pecado. Cualquiera de nosotros que dijera: ay, ¿cómo codicio el carro de mi vecino? Y estoy bien, porque ahí ni es la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno. Entonces está bien, no está señalado en la Biblia. Bueno, cualquier cosa de codicia, como dice la Escritura, es pecado. Dice: ni ninguna otra cosa de tu prójimo. La forma del mandamiento está no solamente en los elementos mencionados en el texto, sino está hablando de cualquier otra cosa que sea de nuestro prójimo. Codiciarla es pecado. No hay cosas que podríamos codiciar y otras no. La manera en que nosotros descubrimos la codicia en nosotros mismos, por si necesitáramos una guía, es cuando nosotros decimos cosas como: si yo tuviera, ¿no es cierto? Empezamos por este tipo de preguntas. Si yo tuviera el carro que tiene mi vecino, ¿no? Si yo tuviera la carrera que tiene mi hermana. Si yo tuviera, qué sé yo, pudiésemos hablar del si yo tuviera. En el si yo tuviera tenemos un problema, porque atrás del si yo tuviera hay implícita una codicia. Hay anhelar lo que el otro tiene. Si yo tuviera la mujer de aquel, si yo tuviera el trabajo, si yo tuviera el dinero. Cuando hace muchos años mi hermana le gusta ir a las tiendas departamentales, y ella tiene una frase. Ella dice que cuando va a las tiendas
va a tubiar. Porque, ay, si yo tuviera, y si yo tuviera, y si yo tuviera, y yo tuviera. Hay dentro, anidado, en el si yo tuviera, una especie de codicia. Hay algo que está dentro del corazón arraigado que no nos deja estar contentos con lo que tenemos. El asunto, pues, de codiciar y de establecer el no codiciar tiene que ver con este anhelo del corazón, este anhelo del ser humano de tener lo que no tiene. Pero no solo esto, sino además de tener lo que no tiene, pero que anhela del otro. Porque incluso codiciar o desear, más bien, que es diferente a codiciar, no está mal, ¿no es cierto? Podemos decir nosotros, deseo casarme. Este es un deseo legítimo, pero sería perverso decir, deseo casarme con una mujer como la de mi prójimo. Desearme casar no está mal, pero desearme casar con una mujer como la de la tele, o desearme casar con una mujer o con un hombre como el de la revista, o como el del vecino o la del hermano, es un problema, es codicia. El deseo en sí mismo no está mal. Yo puedo desear comer porque tengo mucha hambre y eso es legítimo, pero desear comer como come el hombre que todos los días va a un restaurante es codicia. Desear beber, desear casarme, desear una carrera universitaria, desear cualquier cosa, como lo hace otro, ahí está el problema, porque estamos nosotros codiciando. La codicia, pues, en ese sentido, no es solamente para las cosas mencionadas, sino tiene que ver con todas aquellas cosas que están anidadas en mi corazón y que no estoy contento con ellas. El apóstol Pablo tuvo este problema. Nuestro hermano Memo acaba de leer este pasaje de Romanos 7, lo leímos juntos incluso. Y nos encontramos con una situación que el apóstol Pablo tenía. El apóstol Pablo estaba luchando con los asuntos de la ley. Esta ley de la que estamos hablando, los 10 mandatos. Qué felices éramos cuando no conocíamos la ley, ¿no es cierto? La ignorancia es una aliada maravillosa. Mientras que estábamos en la ignorancia, nada nos acusaba. Antes de que viniéramos a Cristo no sabíamos cosas. Pensábamos y justificábamos nuestras acciones. Pensábamos que estar a favor del aborto era correcto. Pensábamos que mirar a una mujer para codiciarla no tenía nada malo. Transgredíamos los mandatos. No había problema. Pero venimos a Cristo. Y nos enfrentamos a la ley. Y la ley nos puso en un aprieto. Porque yo no sabía que eso era pecado, ahora ya lo sé. Y me pone en un aprieto. El apóstol Pablo en este sentido dice en el verso 7, ¿qué pues diremos del Romanos 7? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no sabía que codiciar era pecado. Pero cuando la ley dice no codiciarás, por la ley ahora sé que es pecado, dice el apóstol. Yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, dice él, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Qué felices éramos sin la ley. Ahora la ley apunta y como un espejo nos refleja tal y como somos. Y nos encontramos ante la ley y nos damos cuenta de que las cosas que hemos hecho y que hemos pensado, muchas de ellas son pecaminosas gracias a la ley. El apóstol sigue diciendo más, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Pero con la ley, ¿qué tal? Ahora la ley condena. Ahora la ley establece la norma perfecta. Por supuesto que no conocíamos la ley antes. Incluso algunos creyentes todavía siguen sin conocer la ley. Porque seguimos cometiendo los pecados comúnmente, tratando de justificarnos a nosotros mismos las razones por las que cometemos semejantes pecados. Pero cuando tenemos una serie de sermones como estos en donde estamos estableciendo que el Señor detesta el pecado y que además hay cosas positivas que tenemos que hacer y que va al fondo del corazón, amado hermano, a partir de ahora, si usted codicia, entonces ese pecado le condenará. No le condena para perdición, pero le acusará. Le acusará. Sabrá que está ofendiendo al Señor. Sabrá que ofende a nuestro Dios.
La codicia, pues, establece un principio del corazón. Algunos piensan que no hay problema, porque como es un pecado que no se ve, entonces no pasa absolutamente nada. En la Biblia hay diferentes ejemplos de personas que codiciaron. Adán y Eva, por ejemplo, codiciaron el fruto prohibido y tuvo consecuencias devastadoras. Los hermanos de José codiciaron la posición del favorito de su padre, o sea, José, y hubo consecuencias devastadoras. Acán codició un hermoso manto babilónico y otros objetos incluidos en el botín de Jericó, usted recordará, y tuvo consecuencias devastadoras. Acab codició la viña de Nabot. Amón codició a su media hermana Tamar. Absalón codició la corona y se levantó contra su padre. Ananías y Zafira codiciaron su prestigio. Simón el mago codició los mágicos poderes de curación. Y Diótrefes codició la preeminencia eclesiástica. Personas bíblicas que anhelaron, que codiciaron un mal deseo, un deseo malsano, y que tuvieron consecuencias devastadoras. La codicia, entonces, en este sentido, amado hermano y hermana, es un pecado tipificado en la Escritura, que está arraigado en el corazón del ser humano y que tenemos que hacer todo lo posible por sacarlo de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros, o qué tenemos que hacer? ¿Dónde hay una respuesta bíblica para luchar contra este pecado de la codicia? ¿Sabe qué? El antídoto para la codicia es el contentamiento. Déjeme decirle, amado hermano y hermana, que uno de los problemas que tienen los creyentes de esta época es la falta de contentamiento. No estamos contentos con nada. Con nada. ¿No es cierto que luego las discusiones entre esposos es que no te hago contenta, no te hago feliz con nada? Es que tú tampoco eres feliz con nada. No somos felices con nada, no estamos contentos con nada. Y entre más tenemos, más queremos. Y sufrimos por esto. Cuando estamos con que si yo tuviera, y si tuviera, y si tuviera, y si tuviera, y si tuviera, codiciando lo que hay a nuestro alrededor, significa que con lo que tenemos no estamos contentos. El contentamiento, pues, es un asunto tan importante que cuando nosotros entendemos el contentamiento, rompemos la codicia. Porque no buscamos más de lo que tenemos, y lo que tenemos nos hace felices. No necesitamos nosotros más cosas que las que Dios ha permitido que tengamos. Hay personas que tienen más recursos, pero quizás son menos felices. Hay personas que a lo mejor tienen otras cosas, una carrera, un recurso en el banco, un negocio próspero, una familia perfecta. Y cuando los vemos y vemos a nuestro alrededor, pensamos, ¿por qué yo no tengo eso? Hay iglesias completas que caen en el pecado de la codicia cuando ven a las iglesias vecinas tener tantísimas personas. Y decimos, esa iglesia ha de ser preciosa porque tiene 1500 personas. Porque no estamos contentos con lo que tenemos. El contentamiento, pues, es un elemento importantísimo en la vida espiritual del creyente que rompe la codicia. Ya no debemos de seguir pensando en lo que tienen los demás como para que fuera mío, sino tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado, sea lo que sea, estemos como estemos. Déjeme decirle que Pablo a Timoteo le escribió en 1 Timoteo 6, 7 y 8, porque nada hemos traído a este mundo, dice él, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero en nuestra sociedad materialista, en nuestra cultura de tener más y más y más, hemos caído en este error y en este pecado tan terrible de la codicia que rompe el contentamiento. ¿No es cierto que hoy día algunos jóvenes y también algunos adultos no están contentos ahora con el teléfono que tienen porque ya salió el nuevo?
Ahora ya no solamente quieren el 6, sino quieren el 7, el 8, el 9 y el no sé cuál. No estamos contentos con lo que tenemos. Solamente estemos contentos teniendo sustento y abrigo, le dijo Pablo a Timoteo. El autor de Hebreos en el capítulo 13, verso 5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Cuando no estamos contentos con lo que tenemos, no estamos creyéndole a Dios que nos sustentará. No estamos nosotros teniendo una lealtad con el Dios que suple todas nuestras necesidades. No estamos contentos con el Señor que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No estamos convencidos de que el Señor sea capaz de suplir nuestras necesidades en Cristo Jesús. Asumimos la responsabilidad en nuestras manos y no estamos contentos y codiciamos las cosas que no tenemos. El apóstol Pablo nos da una gran lección cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versos 10 al 12. Les dijo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y añade: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sea mi condición, o en la escasez, o en la abundancia, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y si estoy contento con mi situación, quizá de escasez, amado hermano, si mi corazón está rebosando de gozo por mi condición de escasez, no voy a anhelar lo de los demás. No voy a codiciar lo que tienen los otros, porque estoy contento con lo que tengo, porque el Señor en esta condición me quiere tener, y estoy feliz porque no me falta nada para alabar y glorificar a mi Señor mientras tenga sustento y abrigo. No necesito absolutamente nada. ¿Cómo romper pues con la codicia? Con el contentamiento. Conocemos gente cercana, ustedes quizá también, yo también, que tienen un problema de contentamiento muy serio. Nada les gusta, nada les parece. Siempre se comparan, siempre anhelan lo de los demás. Incluso acusan a los demás. Tú porque tienes, eres así. Tú porque sí has hecho, eres así. Pero el contentamiento es una herramienta espiritual importante para que estemos nosotros batallando contra el pecado de la codicia. Amados hermanos, estos mandatos hay que ponerlos por obra. No solamente escucharlos, sino hay que trabajar diligentemente en poner por obra las cosas que el Señor nos ha encargado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra expresa, porque tu palabra nos dirige hacia donde tú quieres. Ahora que hablamos de la codicia, entendemos que no debemos codiciar ninguna cosa de nuestro prójimo, de quien sea. Hay un problema de contentamiento. No estamos en paz. No estamos contentos con lo que tenemos. Queremos más. Nos gusta la ropa del otro. Nos gusta la profesión de la otra persona. Nos gusta el dinero del prójimo, el carro, la casa, los estudios, la capacidad intelectual, la comida. Está mal. Nosotros, Señor, con lo que tenemos, con lo que nos has permitido tener, debemos estar contentos. Y no solamente esto, sino agradecidos contigo, porque sabemos que aún en la escasez y en la abundancia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, ministra a tu iglesia con los mandatos dados y ayúdanos, Señor, a que seamos cristianos auténticos, genuinos, que acatamos tus disposiciones con celo, con confianza de que estás con nosotros para honrarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén.